A todos los oyentes de la FM en Colombia y en el mundo queremos proponerles un libro muy interesante. ¿De qué se trata, Alejo? Es Alberto del Campo Tejedor. El profesor Tejedor ha escrito un libro fantástico. Él es sociólogo, es antropólogo y es un libro titulado Historia de la Navidad. Y allí recoge desde el nacimiento del goce festivo en el cristianismo, desde que empezó esto como una celebración pagana hasta nuestra fecha. Profesor Alberto del Campo Tejedor, bienvenido. Gracias por estar aquí con la FM de Colombia. Igualmente, un placer. Bueno, no sé qué tanta información tenga usted, profesor Alberto, en relación con la celebración de la Navidad en América Latina y concretamente en Colombia, pero le anticipo que aquí es una verdadera fiesta. El ambiente cambia, la actitud de la gente cambia prácticamente desde el 16 de diciembre, cuando comienzan las novenas, que son una tradición muy colombiana. La gente queda en modo Navidad y en modo fin de año. Pero, ¿cómo destacamos lo más relevante en relación con los orígenes de esta fiesta? Lo que comenta usted es muy curioso. Los antropólogos tenemos un término para eso, temposensitividad, es decir, hay unos tiempos extraordinarios, que no son los ordinarios, los del tiempo del trabajo, en que los seres humanos un poco efectivamente nos convertimos, ¿no? Y nos sentimos algo especial, ¿no? Y eso ocurre en Navidad. Y ha ocurrido en el cristianismo, sigue ocurriendo, y efectivamente ocurría también antes del cristianismo en sus orígenes paganos. En tiempo greco-romano, pues una de las fiestas fundamentales de su ciclo eran las Saturnalias, que coinciden grosso modo con nuestras fiestas navideñas. Y para ellos efectivamente era uno de esos momentos extraordinarios donde, bueno, pues hacían locuras festivas y se levantaban las prohibiciones y los tabúes que regían en el tiempo ordinario para que la gente se desfogase una vez al año, pues con juegos, con mascaradas, con diversiones, haciendo el loco, dando el protagonismo a los niños, a los esclavos, a aquellos que normalmente en el tiempo ordinario no eran protagonistas, y mucho de eso efectivamente ha pasado al cristianismo. Ahora, profesor Alberto del Campo Tejedor, en el comienzo, para que a la gente le quede clara la idea, porque a nosotros nos encanta mucho aprender, por eso llamamos gente como usted, para aprender muchas cosas. En el comienzo de esta festividad, obviamente, no se celebraba la Natividad, ¿verdad? Era otro tipo Claro. digamos, de pretexto para esa reunión, ¿verdad? Claro, la cultura romana eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, pero tenían algunos principales. Llegó un momento, en el siglo II, III fundamentalmente, en que el dios Sol, o Helios, en sus distintas denominaciones, era una de las principales divinidades. Y la fiesta principal era el día del nacimiento del Sol Invicto. Sol Invictus, el Sol Invicto, se celebraba coincidiendo con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque esa es la noche más larga del año, a partir de la cual los días empiezan a crecer, y por lo tanto simbólicamente se representaba el triunfo de la luz frente a las tinieblas, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo en definitiva de ese sol invicto frente a las fuerzas del invierno que traían la muerte, evidentemente. Entonces el cristianismo, que no tenía ninguna documentación histórica sobre el nacimiento de su divinidad, lo que hizo es superponerse a la fiesta pagana. Correcto. Y entonces, pues de la misma manera que los paganos celebraban esa gran festividad coincidiendo con el solsticio de invierno, pues los cristianos empezaron a considerar que ahí también podría haber nacido Jesucristo. Y entonces tenemos, durante una serie de siglos, la gente cristiana celebró el nacimiento de su divinidad, mientras paralelamente los paganos celebraban el nacimiento de su dios Sol. Y claro, ahí tenemos textos, por ejemplo, como lo de San Agustín, que se queja de que no hay que celebrar el nacimiento del Sol, sino al Dios que hizo todo, incluyendo al sol, es decir, a su Dios cristiano. Hubo una pugna durante varios siglos hasta que prevaleció naturalmente la interpretación cristiana, pero que está sustentada en la pagana. Más o menos, ¿hacia qué época empezó a celebrarse la Navidad cristiana?
En el siglo III ya empezamos a tener algunas festividades, pero la Navidad efectivamente no fue una de las fiestas principales. Hay que considerar que los sucesivos sínodos y concilios debatían sobre muchísimas cosas, entre otras sobre si Jesús había nacido ya divino o no, incluyendo las fechas. Durante los primeros siglos, el siglo III, IV, V, pues en los distintos concilios y sínodos andaban debatiendo sobre si Jesús había nacido en marzo o había nacido en enero, porque efectivamente no había ninguna documentación histórica. Entonces, los primeros siglos no fueron muy importantes, hasta el punto de que hay testimonios del siglo VI, VII y VIII en que en lugares cristianos se siguen celebrando festividades paganas. Pero efectivamente cuando el nacimiento de la divinidad se establece como un momento importante y ya en un momento en que el cristianismo es predominante en toda Europa, entonces se asienta la natividad, el natalicio de Jesús como una fiesta principal. Bueno, y la incorporación de todos estos elementos decorativos, de las luces, ¿esto es parte de esa herencia pagana o esto se fue incorporando? Es una amalgama, la verdad. Claro, la Navidad, cualquier festividad es una amalgama de tradiciones, ¿no? Hoy en día, pues hay quien pone un árbol de Navidad, eso tiene una influencia, o un abeto, tiene una influencia nórdica, hay quien pone un Belén o un nacimiento, que eso es muy posterior, eso lo inventa San Francisco y tiene especial auge en Nápoles, en Italia. Hoy en día estamos rodeados de elementos de la cultura anglosajona, Papá Noeles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la festividad de Navidad es un buen contexto para ver cómo la cultura predominante de cada momento ha logrado exportar e insertar en el calendario ritual y en esa festividad sus elementos decorativos, pero también sus elementos mágicos, la idea de que unas determinadas plantas sean benefactoras, y por lo tanto hay tradiciones que se remontan a época romana, la tradición de jugar, la tradición de hacer regalos. Los romanos daban estrenae, eran los regalos que se daban en el Año Nuevo, y todavía hoy hablamos de estrenar una prenda, y en muchos lugares está la tradición de entrar en el Año Nuevo estrenando algo, claro, porque hay que matar simbólicamente lo viejo e iniciar el año con una prenda o con algo nuevo en simbología de la nueva era que alumbra el nacimiento de Cristo. Y por lo tanto hay tradiciones paganas y tradiciones que se han ido sedimentando a lo largo de los siglos. Y aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos una tradición, la de usar ropa interior amarilla, aquí lo llamamos cucos, comerse unas uvas, darle la vuelta a la manzana. Sí. ¿Eso usted ha logrado recoger? ¿De dónde viene ese misticismo? Sí. Como le digo, en las distintas tradiciones, algunas son bastante más nuevas de las que parece. Por ejemplo, las uvas tiene que ver con una sobreabundancia de uvas que hubo un invierno en algunos lugares, y entonces se decidió, pues porque era el fruto que había, pues incorporar esa tradición. Mientras, como le digo, algunas conservan ese halo mágico, ¿no? La idea de que lo mismo que en el solsticio de verano, en San Juan, hay determinados momentos mágicos en que algunos comportamientos nos pueden dar suerte, jugar o vestir una prenda específica, y que eso tiene un elemento mágico, es decir, que se espera que de alguna manera va a influir en el devenir en los próximos siglos. Eso es mucho más antiguo. Efectivamente, los romanos consideraban que al final y al inicio, es decir, a la conclusión y a la entrada de un año, como a la conclusión y a la entrada de los solsticios, los equinoccios, eran momentos mágicos en que el ser humano podía contribuir a su bienestar también. Y entonces sí, hay muchas tradiciones que nos recuerdan que hubo un momento en que mirábamos a los astros, mirábamos arriba y no teníamos
la seguridad de hoy, ni la medicina, ni la electricidad. Teníamos miedo y por lo tanto realizamos en los momentos festivos un montón de actos mágicos. Y de eso se conserva mucho todavía, sí. Claro, porque esa fiesta de San Juan es más propia en España, ¿no? Aquí en Colombia no tenemos tanto esa tradición. Oiga, pero profesor, esas fiestas paganas o digamos esas celebraciones cuando se fueron incorporando estos elementos, estos aditivos religiosos, comenzaban ¿en qué fecha exactamente? Porque yo no sé si aquí usted también lo sabe, en Colombia prácticamente nosotros empezamos la Navidad desde junio. No, tampoco. Entonces, aquí somos medio exagerados. Bueno. No, aquí ponemos aquí vestimos los apartamentos desde el 1 de noviembre en muchos casos. Otros 1 de diciembre, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay que tener en cuenta que, claro, el momento cenital, el momento importante, digamos, del solsticio, viene precedido de una serie de semanas en que las personas, pues veían aquí cómo los días iban haciendo más breves. Y por lo tanto el propio cristianismo pues inventó la idea de Adviento, ¿no? Es decir, la idea de la espera de ese nacimiento de Jesús en un momento que en Europa coincidían con los momentos más oscuros, de días más cortos, y por lo tanto hay una espera, ¿no?, por el nacimiento de Jesús que coincide con esa espera en que por fin los días vuelven a crecer, y eso son unas semanas antes. Cierto es que ha influido poderosamente también el capital, la idea de que cuanto antes se adelante ese periodo navideño, que también es un periodo de consumo, de regalos, pues antes la gente se considera que está en un tiempo extraordinario con gastos extraordinarios. Entonces, ellos tienen sus estudios y saben que cuanto antes se pongan luces en las calles, cuanto antes los grandes almacenes anuncien que ya está aquí la Navidad, la gente empieza a consumir y a comprar cosas antes. Por lo tanto, hay también un elemento, digamos, instrumental de quienes sacan provecho con ese consumismo, que no es otra cosa que la adaptación capitalista a ese tiempo extraordinario en que nos da por hacer cosas, eso, no ordinarias, entre ellas regalarnos, derrochar un poco, es decir, hacer cosas que no hacemos normalmente. Oiga, profesor, usted ya nos contaba, por ejemplo, de la tradición de las uvas y la historia que hay detrás de ello. ¿Algo más que nos pueda compartir de esos agüeros que tenemos, ya que somos una sociedad agorera también? Sí, bueno, todos lo somos en el fondo, ¿eh? El racionalismo, digamos, y la ciencia no ha extirpado la creencia de que todas las cosas no podemos explicarlas, y por qué acontecen algunas cosas y a otros no, y por qué alguien es agraciado con un montante de dinero importante y otros no, y por qué alguien cae en enfermedad y otros no. Por lo tanto, vivimos en una sociedad de incertidumbre todavía, pese a muchos conocimientos que tengamos, ¿no? Y por lo tanto, mientras eso se mantenga, el ser humano va a seguir siempre con la concepción de que, bueno, pues la divinidad rige los destinos, de la misma manera que los romanos y los griegos pensaban que había una divinidad casi para cada cosa, pues para los viajes, pues para pedir suerte, para encontrar algo. ¿Qué hace el cristianismo? Pues el cristianismo se adapta a esa tradición y, como solamente tiene una divinidad, pues, pero tiene múltiples santos y múltiples vírgenes, múltiples advocaciones, pues hace que para cada santo haya una especialidad, ¿no? Uh-huh. Y eso se mantiene todavía. La gente cree que para pedirle algo de las cosas perdidas hay un santo, y para encontrar novio o novia hay otro santo, ¿no? Y eso se mantiene absolutamente, ¿no? De acuerdo, dejen de usar los calzoncillos amarillos. De acuerdo. Déjenmelos usar, que yo ya los tengo listos. Ese es su agüero, y en eso cree usted, don Alejandro. Pues, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos.